A recordar un poquito del contexto que ya Luis nos explicó la semana pasada, pero simplemente es para poder volver a retomar. Igual si no veniste el domingo pasado, es muy bueno que lo puedas saber, y también los que vinieron el domingo pasado que lo puedan recordar, ¿no? Entonces, vamos a leer desde el versículo 19 del capítulo 10, ahí en esta parte. Vamos a comenzar. Pero antes de leer, no sé si te ha pasado alguna vez, y yo creo que a todos nos pasa, que tienes que escoger algo, ¿sí? Vas al súper y ves las manzanas y ves todo un montón de manzanas, ¿y cuál escoges? Las mejores, ¿no? Si hay una ahí picada, media podrida, media... ¿Qué dices? No, gracias, ¿verdad? Esa no. Si tienes alguna otra cosa que tienes que escoger, siempre vas a escoger lo mejor. Si vas a comprar un celular y empiezas a checarlo y te fijas que funcione y que sea necesario para lo que tú quieres. Pero nunca vas a agarrar uno que es viejo, que a lo mejor ya no sirve en este tiempo, que no sé, que no te sirve, ¿verdad? Necesitas que esto cumpla tu necesidad, ¿verdad? Charlie, ¿me pagas esto, por favor? Y entonces muchas de las veces que vamos a hacer es escoger lo mejor. ¿Has jugado algún deporte? Fútbol, básquetbol. Ahí, ¿no? Cuando en el barrio empiezan a escoger. ¿A quién escoges? A los que mejor juegan, ¿verdad? Me acuerdo que había un comercial que decía, a Perú si no. Y era un chico gordito que no jugaba mucho y siempre quedaba al último. Pobrecito, nadie ya sabía que él iba a quedar al último y decían, ¿quién se lo queda? No tú, no pues tú, no pues tú, ¿no? Y nadie lo quería, ¿no? Ninguno de los dos equipos, ¿no? Y eso muchas veces pasa porque naturalmente vamos a escoger lo mejor, lo que más me conviene. Eso es natural, es muy natural. Pero sabes, Dios no es como nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno que Dios no es igual que nosotros, porque muchas veces queremos meter a Dios de la forma que yo pienso, en mi justicia y en mi forma de pensar y de escoger, pero Dios no es así. Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios soberano, que está por encima de todas las cosas. Y sabes, pero por ejemplo, una de las elecciones más importantes es, por ejemplo, con quién te vas a casar, ¿no? Imagínate que ya estás ahí, ¿no? Mirando, ahí los jóvenes, ya tengo la atención de los jóvenes, muy bien. Entonces, en esta parte, cuando dices, voy a escoger a una persona y empiezas a mirar y dices, ah, esta chica es bonita, ¿no? Y después dices, oh, sabe cocinar, no, hombre, ya está, ¿no? Y empiezas a mirar varias cosas que dices, wow, eso sí me conviene. Y ahorra y no se gasta tanto dinero y bueno, no existe eso, pero imaginemos que existiera, ¿verdad? Pero es así la forma como vas a mirar. Y también la chica, ¿no? Se dice, oh, trabaja. Lava los trastes, no, hombre, esto ya anormal, ¿verdad? Agarremos a este, es el único seguro del valle que lo hace. Entonces, muchas veces vamos a tomar así. Pero, ¿qué pasa si tú supieras que es inmoral, por ejemplo? Inmoral, que es infiel, que de repente te empiezas a dar cuenta que esa persona es infiel, que así como anda contigo, anda con otros 10, que a lo mejor es un borracho o una borracha, que es irresponsable, que es floja, que es flojo. Fíjate, esto me llama la atención, que te contradice, que llega y dice, no, no es así como tú dices. Hombre, pues si yo quiero una persona que me ayude, no que esté en contra de mí. No quiero un enemigo, ¿no? Es interesante, dice, o que no le gusta estar contigo. ¿Escogerías a una persona que no le gusta estar contigo? Es ilógico, ¿cierto? No podría ser. Dice, o que solo está contigo por lo que tienes, por conveniencia. Oh, no, tiene auto, o tiene esto, o tiene lo otro. Dice, por conveniencia, ¿no?
Pero fíjate, vamos a ver que Dios no es así. Y vamos a leer versículo 19 del capítulo 10. Ya lo estuvimos leyendo la semana pasada y dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Cómo se contesta esta pregunta? Este tipo de preguntas se le llama preguntas retóricas, que en la pregunta ya viene implícita la respuesta. Y se contesta con un sí o un no, simplemente. ¿Ah? Solo un sí o un no, no requiere más explicación. Entonces, la pregunta dice, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Cómo se responde? Sí, porque es una pregunta negativa. ¿No ha conocido esto Israel? Y se contesta con una respuesta positiva. Si la pregunta retórica es positiva, se contesta con una negativa. Y también lo vamos a ver en esta parte. Entonces, ¿no ha conocido esto Israel? Sí, claro que sí. Dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿A quién le hablaba? A Israel, ¿cierto? Eso está en Deuteronomio 32, si quieres anotarlo ahí. Dice, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Dios había escogido a Israel. Israel, ¿cómo respondió? Mal, ¿verdad? Fue infiel, se fue tras otros dioses, no quería obedecer, es rebelde, y ahorita vamos a ver más características de él. Pero dice, Moisés mismo ya desde ese tiempo, y ponte en este lugar del tiempo, cuando es el tiempo de Moisés, porque vamos a ver diferentes tiempos. Y después dice, con pueblo insensato, ahí, si quieres ponerle en tu Biblia, ahí ponle yo. Porque ese era el pueblo insensato. ¿Quién? Los gentiles, nosotros. Entonces, sin duda somos un misterio, pero para Dios, que es soberano, ya nos tenía en mente, ¿cierto? Entonces, yo soy ese pueblo insensato, y esta palabra insensato quiere decir sin entendimiento, sin conocimiento, ignorante. Es un pueblo ignorante, insensato, y ¿sabes con cuál te voy a dar celos? Con ese pueblo. Y tú se supone que sabes, que conoces la Torah, que conoces la ley, que sabes cómo agradarme, y me voy a ir con otros que ni siquiera me conocen. Entonces, es esta parte como lo dice Moisés. Dice, con pueblo insensato os provocaré a ira. Versículo 20, dice, e Isaías. Bueno, primero habló de Moisés, ¿no? En este tiempo, después es el tiempo de Isaías, un poco más adelante. No es el mismo tiempo, dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo como era, rebelde y contradictor. Y fíjate, haciendo un poquito alusión en el versículo 20, es otro testigo. El primer testigo es Moisés, que habla de Israel, de cómo era el pueblo de Israel. Y si querías conocer a Israel, pregúntale a Moisés. Tenía un montón de problemas. Decía, Señor, este pueblo ¿no tienes otro mejor? En un momento también Dios le dijo, pues, ¿qué hacemos? ¿Los destruimos? Pero en un momento dijo Moisés, no, Señor, porque es tu gloria primeramente. ¿Qué van a decir los demás pueblos de ti? ¿Para qué los sacaste? Pero ahora es Isaías, otro testigo, dice, de que Israel no quiso escuchar a Dios por medio de sus profetas. Dios había dado su ley en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Isaías ya tenían la ley, pero ahora también tenían profetas. ¿E Israel qué hizo con esos profetas? Los rechazó, los mató y dijo, no queremos. Queremos esta otra cosa, queremos otros dioses. Entonces ahí vemos como dice, fui hallado de los que no me buscaban. Ellos, este pueblo insensato que somos tú y yo, no buscábamos a Dios. Y dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Tú y yo ni siquiera sabíamos de este Dios, del Dios creador, del Dios soberano. Ni siquiera habíamos escuchado. Y de repente da la idea como que ¡pum! Se presentó delante de nosotros y dijo, aquí, yo soy Jehová.
¿Por qué? Por su infinita gracia, simplemente. No hay algo, y si te pones a pensar, no hay algo en ti y en mí que podamos decir, seguramente a Dios le convenía que yo le siguiera. ¿O hay algo? No, ¿verdad? Dice, pero acerca de Israel todo el día extendí mis manos, todo el día. ¿Qué habla de esto? Y dice, leí un comentario que decía, por siglos. Por siglos lo hizo desde Moisés, y es más, desde Adán y Eva, ¿cierto? Desde Adán y Eva lo hizo en toda la historia. Isaías, y ahora también les está hablando en este tiempo después de Cristo. Dice, todo este tiempo he estado, ¿qué? Con los brazos abiertos. Dice, a un pueblo rebelde y contradictor. Tú y yo no haríamos esto que hace Dios. Tú y yo a la primera, adiós. ¿Verdad? ¿Sí o no? A la primera me fallaste, adiós, amigo. Por ahí tal vez soy misericordioso, a la segunda puede ser. Pero Dios dice que extendió y se mantuvo en esta parte. Por siglos. Pero entonces surge una pregunta. Versículo 1, ahora sí vamos a versículo 1, capítulo 11. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es otra pregunta, ¿cierto? Retórica. ¿Cómo se contesta esta pregunta? Es una pregunta positiva que se responde con una respuesta negativa, ¿cierto? Entonces dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Se acuerdan de esta frase que ya la habíamos visto? En ninguna manera. Entonces Pablo lo vuelve a repetir aquí, dice, porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y fíjate, antes de entrar en tema de esta parte, ¿alguna vez has dicho, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Alguna vez te ha pasado algo difícil? Dice, Señor, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué no le pasó a este que es peor que yo? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Y sabes lo que estamos teniendo en mente? Es la siguiente frase, no lo merezco. Yo no merezco. Yo merezco solo el bien, solo merezco las bendiciones de Dios, pero no merezco esto que me está pasando. Y muchas veces va a parecer así, por eso le puse este título, Dios mío, ¿por qué a mí? No lo merezco. Pero en realidad, sí lo merecemos. Pero sabes, al final de esta predicación, quisiera que esta frase va a tener otro sentido para ti. ¿Sí? Vamos a ver, entonces versículo 1, como decíamos al principio, ¿ha desechado Dios a Israel? Dice, ¿acaso es permanente la separación divina de Israel por su rechazo al Mesías? ¿Es para siempre ese rechazo? Pablo dice, no. Y vamos a ver, ¿y qué pruebas? ¿Cómo lo pruebas, Pablo? ¿Cómo sabes tú realmente que Dios no ha desechado totalmente a Israel? Él lo va a decir. Dice, porque también yo soy israelita. Diciendo, yo también soy judío. Yo también pertenezco a ese pueblo. Dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y ahí en sus boletines tienen primera prueba, ¿no? Entonces vas a poner, la primera prueba es la gracia de Dios en Pablo. La gracia de Dios en Pablo. ¿Te acuerdas cómo Dios escogió a Pablo? ¿Sí te acuerdas? Iba y dice que, bueno, lo tiró del caballo, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba persiguiendo a la iglesia. Y Jesús se aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Dice Jesús. Estás en mi contra. Tú piensas que estás haciendo cosas para mí, pero no, realmente estás yendo en mi contra. Entonces, Pablo le dice, ¿saben por qué Dios no ha desechado a Israel? La primera prueba es, yo soy la primera prueba. La gracia de Dios me alcanzó. Porque Dios hubiera podido escoger a otra persona. Pero escogió a ¿quién? A Pablo. Pablo era un asesino. Estaba ahí cuando mataron a Esteban, diciendo, bien hecho. Esto es lo bueno, esto es lo correcto. Así se deben de hacer las cosas. Y Dios me imagino que estaba diciendo,
esto no es nada bueno. Pero Dios en su misericordia escogió a Pablo. Y no solamente lo escogió para salvación, sino que ahora él era ¿qué? Apóstol. Y ahora él iba a llevar el evangelio a todas las personas, ahí en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, ahí estaba diciendo Pablo, dice, ¿Pablo estaba buscando a Dios? No. Y es algo muy parecido, ¿no? Porque dice, fui hallado de los que no me buscaban. Dice, Pablo no lo estaba buscando, Cristo le salió a su encuentro. Dios le llamó conforme a su propósito soberano. Porque aquí vemos el plan de Dios soberano. Es más grande el plan de Dios que tu plan de vida o cualquier otro plan que puedas llegar a tener. El plan de Dios se va a cumplir sí o sí, usando a lo que sea. Y sabes, Dios usa a Pablo y Dios usó a Pablo, una persona de lo más terrible. Y por eso dice, yo mismo soy la prueba de la gracia de Dios, y no diciendo como Pablo, ven, así como Dios, así como los escogió usted de especial, así también yo soy de especial. No, diciendo, más bien, es la gracia de Dios. Porque Pablo sabía muy bien, no lo merece. Pablo era alguien que entendía la gracia. De hecho, fue una persona que nos enseña de la gracia lo que vemos en Romanos, lo que vemos en Gálatas, lo que vemos en varias de sus cartas, mostrando que solo el Evangelio de gracia es el único que nos puede alcanzar y que nos puede salvar. Entonces, ahí vemos la primera prueba. Entonces, ¿cuál es? La gracia de Dios en Pablo. Era un perseguidor, un asesino. Y quisiera que me acompañaran ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice Pablo acerca de cómo él, verdad? Entonces dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo tenía bien claro esto. Y fíjate, dice, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Wow. Soberanía de Dios. La gracia soberana de Dios. Y como decíamos, si yo fuera Dios, yo no hubiera escogido a él. Yo hubiera escogido, dijéramos, a alguien mejor. Pero lo escogió a él. Dice, como diciendo a los Gálatas, recuerden, es por gracia. ¿Y sabe lo que está diciendo Pablo también a Israel? No te equivoques, siempre fue por gracia. Desde el Edén, con Adán y Eva, ¿merecían ser vestidos con pieles? ¿Merecían el juicio de Dios en ese momento? ¿Merecían toda la ira de Dios? Pero Dios les dio su gracia en ese momento, ¿no? Versículo 2. Vamos a otra vez a Romanos. Ahí pongan un separado en Romanos capítulo 11. Ese es el que vamos a estar mirando. Y después dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, y ahorita vamos a seguir leyendo, pero dice, la segunda prueba que podemos ver en este versículo es, dice, lo conoció desde antes, y a pesar de eso, o a pesar de ellos, los tomó como pueblo. Porque dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y la segunda prueba es la gracia de Dios en su omnisciencia. La gracia de Dios en su omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Que todo lo sabe. Ahí vemos que Pablo dice que fue llamado, fue escogido desde el vientre de su madre. O sea, es que él no había hecho nada. ¿Se acuerdan también lo que vimos en Romanos 9? Cuando fue con Jacob y Esaú. Dice, ellos ni siquiera habían hecho algo y Dios ¿qué? Ya había escogido. Dios ya lo había hecho. Entonces, podemos pensar que la gracia se ve, la gracia de Dios en la omnisciencia de Dios.
Hace un momento decíamos, ¿qué escogerías tú? Lo mejor, ¿cierto? Y comúnmente cuando escoges la mejor fruta, pues ya llegas a tu casa. Pero ¿qué pasa si tú dices, oh, esa está buenísima la fruta? Llegas y la partes y está podrida por dentro. ¿Qué dices? Oh, desilusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? La desechas. La desechas simplemente porque dices, no, yo pensé que era así, pero ya me di cuenta que no. Y entonces, ¿qué haces? Desechas. ¿Esto le podría pasar a Dios? No, no le podría pasar a Dios. Entonces, como Dios sabiendo cómo Israel iba a responder, aún así lo escogió. Increíble, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo Dios, a pesar de que tú ya sabías que te iba a contradecir, que no te iban a querer obedecer, que iban a ir tras dioses en lugar de adorarte a ti, aún así lo escogiste? Podemos ver la gracia de Dios, ¿cierto? Porque eso también lo podemos ver en nuestra vida, hermano. O sea, Dios me escogiste a mí a pesar de que ya sabías todo lo que yo iba a hacer. Eso nos puede mostrar la gracia de Dios. Y aquí ponía, ¿crees que Dios no sabía quién era Israel y cómo se iba a comportar? Dios lo sabía. ¿O se equivocó? O cuando de repente escogió a Israel y de repente se reveló y dijo, uy, no sabía que me iban a salir así. No sabía que se iban a rebelar contra mí. ¿Crees que eso le pasó a Dios? No, no le pasó eso a Dios. Y a pesar de eso, lo escogió. Lo podemos ver de la misma manera en mi vida. Cuando dices, Dios, ¿cuántas veces he caído y cuántas veces he deshonrado tu nombre? Aún a pesar de que ya creo en Cristo. A pesar de que ya tengo el Espíritu de Dios, sigo pecando, sigo cayendo. Sigo haciendo cosas que no te agradan. ¿Aún así Dios me escogiste? Podrías decir, Dios, realmente no entiendo. ¿Por qué, Señor, me escogiste a mí? A pesar de lo que soy. Y no es porque Dios hubiera dicho, me conviene estar con esta persona, le voy a sacar a esto, lo voy a hacer esto. Sino es más bien que a pesar de ti te voy a escoger y yo voy a obrar en ti. Y voy a obrar a pesar de ti y a través de ti. Es interesante esta parte porque solo eso le podemos llamar gracia. Algo que no se merece. Y dice, no solamente lo sabía, y para los que están tomando notas, pueden leer Deuteronomio 7:6, dice, no solamente Dios lo sabía, sino que Dios lo determinó desde antes. Eso es lo que significa esto, a los que antes conoció. Y ahí vas a ver ahí en este pasaje de Deuteronomio, que diciendo, a pesar de que ya sabía lo que iba a pasar contigo, aún así yo te escogí. Versículo 3, vamos a, versículo 3 dice, Señor, ¿quién está hablando aquí? Elías, ¿se acuerdan? Dice, o no te acuerdas de esa historia, versículo 3, ¿no te acuerdas de esa historia cuando dice como con Elías? Cuando dice, versículo 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Dice, ¿te acuerdas de esa historia? ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Cuando Elías ahí hace el sacrificio y le dice, bueno, ustedes hagan su sacrificio y canten y se empezaron a cortar y demás, diciéndole a Baal, por favor consume este sacrificio. Y dice, y yo voy a hacer el mío y hasta le voy a poner agua y así para que vean que no se quema fácilmente, ¿no? Y Dios muestra ahí su poder, ¿no? No para gloria de Elías, sino para que los demás miraran quién era el Dios verdadero. Pero después sale Jezabel, esta mujer, ¿no? La esposa del rey, y dice, eso es lo que está haciendo, vamos a matarle. Y ella hace un voto, ¿no? Un juramento diciendo, te voy a matar a ti. Entonces Elías huye y dice, Señor, ya nada más quedo yo. Soy el único creyente. Soy el único
que te va a poder adorar, porque han derribado tus altares. ¿De qué hablaba de eso? De adoración, ¿cierto? En los altares era el momento en que se adoraba a Dios. Y diciendo, ya no va a haber adoración para ti, Señor. O sea, rescátame, porque si no me rescatas, ya, hasta aquí llegó tu historia, Señor. Y lo que estaba diciendo era que muchas veces, como Elías, que estaba en este tema de, muchos le dicen, de la depresión, ¿no? Elías está haciendo alusión a todo lo que había acabado. No solo para él, Elías, sino para Dios mismo. Dice, ya no habrá personas que te adoren. Si me matan, ya no queda nadie en Israel, ya no queda nada en Israel. Ese es un pensamiento defectuoso de quién es Dios, ¿cierto? Y es como diciendo, Dios, Elías, ¿de qué me estás hablando? ¿A qué te refieres? Y es que Elías tenía su perspectiva, ¿en dónde? En sí mismo. Es diciendo, Señor, me necesitas. Señor, decían otros, dependes de mí, dependes de mi adoración. Si me matan, adiós tu plan soberano, adiós tu plan eterno. Y Dios diciéndole, ¿cómo? O sea, ¿quién crees que soy, Elías? Yo no soy hombre, yo no soy humano, yo soy el Dios soberano. Yo soy el que te crea a ti, el que creó a la que te está persiguiendo. Yo soy el creador de todas las cosas. Yo soy el rey soberano, yo estoy por encima de todos. Ni siquiera tú lo puedes entender. Y ni siquiera yo lo puedo entender. Pero es lo que podemos ver, ¿no? Dice, y eso es lo que muchas veces pensamos, que como creyentes nos enfocamos en quién, en nosotros mismos. Oh, Señor, y todo lo que me pasa mal, oh, Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me estás abandonando, Señor? ¿Por qué no estás mandando a tus ángeles y mata a todos estos impíos? ¿Y por qué me están haciendo esto a mí y toda esta parte? Empezamos a enfocarnos en quién, en nosotros mismos. Y no me enfoco en el poder y la persona de Dios. Dios le había mostrado recientemente su poder y Elías ya se le había olvidado muy rápido. Y es que eso pasa cuando pasamos por situaciones difíciles, empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho y el poder de Dios. Por eso es que muchas veces expresamos, Dios mío, ¿por qué a mí? Yo no lo merezco. Y tenemos una alta estima de nosotros, más de la que tendríamos que tener. Entonces, obviamente que este es un problema muy difícil, ¿no? Y alguien decía, bueno, hablando de este tema, ¿no? Por ejemplo, decían, más que nada es la gloria de Dios y es el testimonio de Dios. Piensa este ejemplo que te voy a dar. ¿Sabes el nombre de tu papá, cierto? O el nombre de tu mamá. ¿Sabes el nombre de tu abuelo? ¿De tus abuelos? ¿Sí lo sabes? Ok. ¿Sabes el nombre de tu bisabuelo o bisabuela? No, ok, ya lo perdimos. ¿Bisabuelos? ¿Algunos? ¿Todavía? ¿Quién dice no? A ver, levante la mano. ¿Quién dice no? Yo ni me acuerdo, ni lo sé. Ok, listo, ya perdimos algunos. ¿El tatarabuelo? No, ¿verdad? No, ya no. Eso quiere decir que por lo menos en unas 3, 4 generaciones ya nadie se va a acordar de tu nombre. Ni del mío. Ya va a desaparecer, ya. No hay registro siquiera, a lo mejor. O a lo mejor ahí va a estar con una carta ahí, un mail viejo, ¿no? Por ahí. Que ya. Pero ¿qué quiere decir? Que a lo mejor tú puedes ser olvidado. Pero ¿sabes quién? La gloria de Dios no. ¿Sí? Porque no hacemos esto para nuestra gloria. No hacemos para que mi nombre quede sellado en una pared y diga, oh, qué gran nombre. Sino que digan, oh, qué grandioso Dios. ¿No? Y es lo que podemos recordar con Elías. Oh, qué grandioso Dios tenemos. Y podemos mirar en la historia de Israel. Qué grandioso Dios lleno de gracia. Y que toda la gloria sea para ¿quién? Para Dios.
no para mí, porque a mí en 3 generaciones ya no se van a acordar de mí, ni de ti. Pero qué mejor si yo le puedo dar a mis hijos la palabra del Señor, que conozcan a Dios, es lo mejor que le puedes dejar. Y no tanto que se acuerden de ti, ¿verdad? Porque yo sé que muchos ahorita sintieron, oh, sí es cierto, ya no se van a acordar de mí nadie. Se siente feíto, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es peor? Que los que vienen detrás de ti no conozcan a Dios. Eso es peor. Versículo 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Después de que ahí Elías ahí se hace la víctima, ay no, Señor, ya lo que dijimos. Versículo 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le responde Dios? Me he reservado, ¿cuántos? 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y es como diciendo, Dios, Elías, ¿de qué me hablas? Hay 7,000 allá afuera. Así como no contabas con mi astucia. O sea, tú no entiendes, yo soy más. Yo soy el todo. Y es más, aquí me impacta esta parte porque dice, me he reservado. No es que, por casualidad, allá afuera hay algunos. Sino que dice, ¿quién es el que está actuando ahí? Dios. Dios dice, he reservado ¿para quién? Para mí mismo. Pero yo lo he hecho. Así como tú estás aquí por mí, los que están afuera también están por mí, dice Dios. Es que es mi obra, Elías. Es mi plan. Nadie puede echar a perder mi plan. Nadie. Ni Jezabel, ni Baal, ni nadie. Porque yo soy soberano. Yo soy, y ahorita vamos a ver esta parte, la iniciativa divina. Dios siempre ha tomado la iniciativa, ¿cierto? ¿Tú buscaste a Dios? No. La palabra dice, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Qué bueno. Porque de mí mismo yo no busco a Dios. Yo no escogería a Dios. Dios, qué bueno que me escogiste y cambiaste mi corazón para escogerlo a Él. Entonces la iniciativa divina siempre ha sido que Dios mandó a su Hijo a morir por mí hace más de 2,000 años. ¿Tomó la iniciativa, sí o no? Sí, ni siquiera yo había nacido y Dios ya había tomado la iniciativa. Pero aún desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había hecho. Dios ya lo tenía contemplado y predeterminado. Entonces, la tercera prueba que vamos a ver ahí en su boletín dice, tercera prueba es la gracia de Dios en su omnipotencia. ¿Recordamos qué es omnipotencia? Que todo lo puede. Y es que sí, Pablo le dice, recuerda, dice, ¿cuál es una de las pruebas que Dios no ha desechado a su pueblo? Yo mismo, la gracia de Dios en mí. Recuerda quién era yo. La segunda dice, Dios te conocía, Dios sabía quién eras tú y a pesar de eso, en su omnisciencia, Dios te escogió a ti. A pesar de ti. Y en la omnipotencia, vamos a ver que Él siempre va a tener este remanente, este pequeño grupo, pero ¿es obra de quién? Es obra de Dios. Porque Dios dice, yo me he reservado para mí mismo. Es un pueblo para mí. Y siempre la gloria y siempre el objetivo es Dios mismo. Sí, Dios me rescató, Dios me salvó, pero ¿para qué? Para su propia gloria y para cumplir su propósito antes que yo pueda pensar que son mis planes. Dice aquí ponía algo de un comentarista, dice, Él es el Dios todopoderoso y soberano. Él está por encima de todos y de todo. Nadie puede echar a perder su plan eterno. Porque si es el Dios omnipotente, ¿quién puede hacerle frente? ¿Alguien puede echar a perder su plan? ¿Confías en ese Dios? Amén. Amén, porque puedo confiar en el Todopoderoso y no en mis fuerzas. Eso es mejor. Eso es 1000 veces mejor.
Porque yo puedo, el día de hoy puede ser que no tenga ganas, el día de mañana puede ser que no tenga fuerzas, el día de mañana puede ser que tenga un accidente y no pueda caminar. El día de mañana puede ser que pierda todo. El día de mañana puede ser que muera. Pero Dios permanece en su trono. El Dios soberano. Entonces, es su plan, no el nuestro. No el que ya se echó a perder el mío, sino buscar siempre la gloria de Dios. Versículo 5. Dice, bueno, ya hablamos de la historia, ¿verdad? Dice Pablo, dice versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dice otra versión, de la misma manera sucede hoy, en el tiempo de Pablo, ¿cierto? Este dice ahora, pero es en el tiempo de Pablo, en el tiempo que está escribiendo esta carta. Es de la misma forma. La Biblia de las Américas dice, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de gracia de Dios. A la elección de gracia de Dios. Dios elige por gracia. Y Pablo le está diciendo, ¿se acuerdan de Israel? Y está hablando a judíos y a gentiles en Roma. Pues, ¿se acuerdan de él? Dios los escogió a Israel porque son muy bonitos, porque son obedientes, porque obedecen y porque no. Dice, aún así Dios los escogió por gracia. Y por eso dice, ahora igual de la misma forma son escogidos por gracia. Y aquí anotaba una frase, dice, siempre ha sido, es y será por gracia. Siempre. Siempre ha sido. Recuerda la historia de Israel. Los escogió por gracia. Hoy día es por gracia. Y el día de mañana y en el futuro será por gracia. Siempre. Porque el centro es la gracia y es la persona de Dios. Versículo 6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí está medio complicado, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, dijéramos en México, barajéamela más despacio, ¿verdad? Lo que está diciendo es, si la elección es por gracia, entonces no es por hacer buenas obras. Ajá. No es por hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque si fuera por obras, entonces ya no es por gracia. Entonces, o es obras o es gracia. Dice, se contradice, no puede ser. Tú estás buscando a Dios y eso lo podemos aplicar a nosotros también. Tú ahora buscas a Dios por gracia o por obras. Lo estás haciendo en este momento. Estas dos, dijeron, hay de dos sopas, ¿no? Y eso es como podemos estar viviendo la vida cristiana, por medio de mis esfuerzos o confiando en la gracia de Dios. La gracia es la actuación soberana de Dios de acuerdo consigo mismo. Ya sabemos que la gracia de Dios es algo que no merecemos, el favor inmerecido de Dios, ¿cierto? Pero me llamó la atención lo que decía este comentarista, la gracia es la actuación soberana de Dios de acuerdo consigo mismo, no de acuerdo a lo que hacemos. Qué bueno, ¿cierto? Porque si Dios dependiera de tu fidelidad, ¿qué pasaría? No, hombre, ya, perdidos, ¿verdad? Qué bueno que Dios no me es fiel a mí, sino que Dios es fiel a sí mismo, por amor de su nombre. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Y también decía, bueno, esa es gracia. Y en cuanto a obras, obras es el esfuerzo del hombre que trata de presentarse o presentarle a Dios una base humana para alcanzar su aprobación o la bendición de Dios. Y eso a veces podemos llegar a pensar que mi esfuerzo es por eso es que Dios me bendice. Ahora te pregunto, aun cuando te equivocas y cuando pecas, ¿está la bendición de Dios ahí? Sí. Porque la bendición de Dios está ahí a pesar de ti. Porque te escogió por gracia.
no porque eres bonito, no porque te portas bien, porque sin duda no era así y no es así. Entonces, ahora, ¿qué? Con esto decimos que, bueno, entonces me puedo portar como yo quiera al fin que, no, porque también hay disciplina, lo que le pasó a Israel, ¿sí? Pero la disciplina para Israel dice no es para siempre. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan soberano para él. Pero recuerda, no juegues con Dios. Tampoco dijéramos, le juegues al listo diciendo, la gracia, la libertad en Cristo. Porque te estás enfrentando a Dios y es como si quisieras burlarte de Dios. ¿Cómo te sientes cuando uno de tus hijos quiere pasarse de listo? Y que dices, pero es que tú me dijiste esto. Y después dices, pero tú lo estás haciendo con otra motivación, ¿verdad? Como padres, digo, yo no soy padre, ¿verdad? Pero nos damos cuenta como personas. ¿Cuánto más Dios? Entonces, dice otro comentarista, decía, no se trata de esfuerzos personales que conducen a la fidelidad. No es asunto del hombre, sino del ejercicio de la soberanía de Dios en la elección de un grupo entre los de Israel. Es soberanía que actúa sin mérito alguno. Es una soberanía de gracia que no depende de lo que hacemos. Pero sí tenemos que responder a esa gracia, ¿cierto? Y lo que pide Dios es fe. ¿Se acuerdan? Capítulo 10. ¿Y él pide qué? Fe. Y fe no es una obra, sino la fe es creo y confío y dependo de ti, Dios. Te creo a ti. Creo en lo que tú has hecho, creo en lo que tú haces y creo en lo que tú vas a hacer. Porque siempre se trata de la obra de Dios, siempre es el Evangelio, siempre es la obra de Cristo, no es mi obra. Si fuera por mi obra, dijera, por demás murió Cristo. Versículo 7, vamos a ir más adelante. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Qué buscaba Israel? Vamos a unos capítulos antes, Romanos capítulo 9, versículo 30 y 32. Estos versículos ya se han compartido también aquí, pero solamente para repasar, dice versículo 30 de capítulo 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué dice? No la alcanzó. Es lo mismo, ¿verdad? De este versículo que veíamos. Dice, ¿por qué? Me encanta Pablo porque nos quiere hacer pensar, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, si ya dijiste por qué, ok, dice acá. Porque iban tras ella, no por fe, sino ¿cómo? Sino por obras de la ley. Dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y sigue diciendo más. ¿Por qué? Entonces diciendo, los gentiles no iban tras la justicia, pero la alcanzaron. ¿Por qué? Porque Dios hizo que la alcanzaran. ¿Por medio de qué? De la fe, de la confianza y de la obra de Cristo. ¿Y los judíos por qué no la alcanzaron? Porque dijeron, yo lo voy a alcanzar. ¿Y qué hizo? No la alcanzaron. Iban tras las obras de la ley. Iban tras, me porto bien, hago sacrificios, hago todo y cumplo con lo que Dios me dice, pero no era así. Capítulo 10 más adelante, versículo 3, 10:3, 10:3 y 4. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, estos son los judíos, ¿cierto? No se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, no quieren saber cómo Dios va a justificar. Versículo 4 dice, porque el fin de la ley, ¿qué es? El propósito, ¿cierto? El propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que se porta bien, ¿verdad que no? A todo aquel que
cree. Y dice Pablo, siempre ha sido por fe también. Ha sido por gracia, pero también siempre ha sido ¿por qué? Por fe, por creerle a Dios. Noé le creó a Dios, Abraham le creyó a Dios, pero no fue lo que ellos hacían, sino era lo que Dios hacía con ellos y en ellos también. Siempre fue el poder de Dios, siempre fue la obra de Dios y no por las obras de la ley. Porque en este versículo dice, el propósito de la ley es Cristo. Es Cristo. El propósito de la ley no es que la cumplas a su perfección. ¿Por qué? Porque no se puede. Entonces, dicen que la mentira del predicador. ¿Ya para ir terminando? No, pero no, todavía no terminamos. Dice, bueno, el propósito de la ley es Cristo, no mis obras. Versículo 8, ahí otra vez en capítulo 11, 8. Dice, fueron endurecidos, ¿verdad? Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Está difícil esa. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Este espíritu de estupor es un espíritu de sueño, como el que les está agarrando ahorita a algunos. Ok. Este es un espíritu de sueño. Me daba tanta risa porque dije, no, todavía está actual. Pero también es un espíritu de insensibilidad también. Porque dice, ¿tienen ojos? ¿Y qué? No ven. Oyen y no escuchan. Y esta era parte del juicio de Dios. Y yo decía, en mi vida, yo decía, ¿cuántas veces escuché el Evangelio y no entendí? Veía, bueno, tenía ojos y no veía. Tenía oídos y los sigo teniendo, no escuchaba a Dios. ¿Por qué no escuchaba a Dios? Porque tenía este espíritu de sueño. Y hay muchos que los agarran, ¿no? Los agarra bien fuerte. O este espíritu de insensibilidad diciendo, esto no es para mí. No es así. Israel decía lo mismo. Esto no es para mí. Lo hicieron lo mismo con los profetas, hicieron lo mismo con el mismo Mesías, ¿no? Entonces, dice que ellos no les permitía, estas características no les permitía ver sus obras ni su revelación. Los que toman notas, Deuteronomio 29:4, aparece este versículo en Deuteronomio 29:4 e Isaías 29:10. Vamos a pasar al 9, dice, sigue diciendo, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Y es lo que dice David. David lo dice en el Salmo y es interesante porque en esta parte, este es un salmo donde David dice que este juicio le llega a sus enemigos, le dice. Pero Pablo aquí lo está diciendo para ellos mismos, para Israel mismo. Esta palabra convite se puede traducir como mesa o como banquete. Te voy a leer la versión, nueva traducción viviente de ese mismo pasaje, este mismo versículo 9 y 10. Dice, que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien. Que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espada se les encorve para siempre. Interesante porque dice que la mesa de abundancia se convierta en una trampa. ¿Qué estaba diciendo David? Que en la abundancia que tenían ellos se sientan confiados. Eso pasa muchas veces. Mucha gente no quiere saber nada de Dios porque dice, estoy bien, no me falta nada. En Europa, ¿no? Sabemos que una amiga nos decía, es que ellos dicen, yo no necesito a Dios. Eso, los pobres sí, que vayan y busquen a Dios porque no saben hacer nada. Pero dice acá que la abundancia se convierta en trampa.
Y me llamaba esta parte que dice que sus bendiciones los hagan tropezar. ¿Sabes que es más fácil caer cuando todo está bien? ¿Cierto o no? Cuando tienes todo, ¿buscas a Dios? Normalmente no. Naturalmente no. Naturalmente cuando tienes todo, no. Pero cuando no tienes, ahí estás, ¿verdad, Señor? Por favor. ¿Estás esperando que Dios te quite todo para que le busques? Si ahora dices, tengo todo, oh, Dios me ha bendecido tanto, y le buscas, o hay personas que a veces, hermanos, oren por un trabajo, Dios les da el trabajo y se olvidan de Dios, ¿no? O por la salud, o por eso, y ya se sanó, y adiós, Dios, listo, ya, gracias. Ahí nos vemos. Gracias por lo que me diste. Y aquí decía yo, ¿en qué confías? Dice, qué peligroso es la abundancia. Qué peligroso es la abundancia. La bendición y el privilegio puede volverse en tropiezo y en ocasión de juicio. Dice. ¿De quién dependes? ¿De ti mismo? ¿De tu profesión? ¿De tu trabajo? ¿Tus habilidades? ¿Tu espiritualidad? ¿De tu cuenta de banco? ¿De tu familia? A veces decimos, sí, yo confío en Dios, pero ya sé que todo está bien allá, ¿verdad? Es fácil confiar en Dios cuando todo está bien, ¿cierto? Pero realmente no confío en Dios, realmente confío en quién. Yo sé que si hay algún problema, yo sé trabajar y sé hacer las cosas. Levanto un negocio rápido. Eso es lo que puede ser. Sabes que Dios aún te puede quitar eso. Para que no confíes en ti mismo. ¿Y confíes en quién? Pero qué mejor teniendo todo, diciendo, Señor, tengo todo. Y esto que tengo, Señor, tú me lo has dado. Nos pasaba cuando estábamos en New Jersey, ¿no? Algunos ya saben la historia que caemos ahí por sorpresa y qué vamos a hacer, nos vamos a quedar a dormir en el aeropuerto, qué vamos a hacer, no sabemos qué hacer. Cuando llegamos con la hermana que nos hospedaba, con mucha pena porque ella le habían dicho que llegábamos en julio, llegamos en junio, un mes antes, y decía pues vénganse, y ya llegamos ahí, nosotros con pena, pues no la conocíamos y así, y decía, decimos hermana, y ella decía, bueno, ¿cuántos días se van a quedar? Pero ella con la esperanza de dejarnos más tiempo y nosotros, no, hermano, ya, yo creo en 2 días ya nos vamos, como para no causar molestias. Pero ella decía, bueno, no sé cuántos días van a estar, dice, pero ¿saben algo? Esta casa me la dio Dios y es para Dios. Se pueden quedar el tiempo que quieran. Yo sé que ustedes son siervos de Dios y que quieren agradar a Dios. Y esa persona me llamaba mucho la atención porque decía, esta casa es para Dios. Y también tenía estudios los lunes, en las noches. Decía, esto es de Dios y para Dios. Porque Él me la dio, es de Él. Entonces, esa es la actitud que debemos de tener, ¿cierto? De lo que haces o lo que dice, bueno, decíamos, a veces dependemos o confiamos más en lo que hacemos o de la gracia de Dios. Este versículo que les quiero leer, Gálatas 3 del 1 al 5, se los voy a leer en la traducción de NTV. Anótenlo si quieren, después lo checan. Dice, ¡ay, Gálatas tontos! Dice, ¿quién los ha esclavizado? Si quieren buscarlo también. Ya este es el último versículo que vamos a ver. Ya para terminar. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Esta es otra versión. Dice, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha esclavizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Versículo 2 dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¿Por portarse bien? ¿Lo recibieron el Espíritu? Dice, claro que no. Recibieron al Espíritu, dice, porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo, por el Evangelio. Versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Reina Valera dice, por medio de la carne. Pero es la misma idea. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada.
Versículo 5. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Y es diciendo, todas las bendiciones, el Espíritu de Dios, la salvación de Dios, todo es porque tú haces las cosas bien. No. ¿Es por qué? Por fe. Porque dependo de Dios y dije, Dios, yo no puedo. Terminamos con el título que dice, Dios mío, bueno, Dios mío, ¿por qué a mí? Dios escogió a Israel, ¿cierto? Por gracia. ¿Te escogió a ti también? Por gracia, a nosotros. Puedes decir, Dios mío, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Podrías decir eso? No lo merezco, ¿cierto? Señor, no lo merezco. Dios, gracias. Señor, quiero depender de su gracia. Dice, su gracia, ser elegido, ser hijo, ser salvado, ser perdonado. Señor, tú eres digno y tú sí mereces toda la gloria. Y cuando te pase tal vez algo difícil y digas, Dios mío, ¿por qué a mí no lo merezco? Recuerda, eres un elegido del Señor y su gracia te eligió. Pero si no eres un hijo de Dios, Dios quiere que confíes en Él. Y aun cuando eres hijo de Dios, quiere que confíes en Él en tu vida eterna. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre. Señor, gracias por tu gracia. Señor, gracias porque entendemos que no lo merecíamos. Señor, ayúdanos a no confiar en nosotros. Señor, que nos enfoquemos en ti, en tu obra, no en las obras que hacemos, Señor, sino Dios, que sea tu poder obrando en nosotros, a través de nosotros, Señor. Y muchas veces obras a pesar de nosotros, Señor. Dios, gracias porque nos has escogido sin merecerlo. Y que Dios podamos decir, Dios mío, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me escogiste? Señor, que podamos salir de este lugar dándote la gloria, dándote la honra, Señor. Y asombrarnos de quién eres tú, Señor. Asombrarnos de que tú eres el poderoso Salvador, que eres el soberano, que eres el Rey, que eres el creador de todo. Y Señor, me escogiste a mí. Gracias, Padre. No lo podemos pagar. Pero Dios, queremos servirte. No porque te lo podamos pagar, sino Dios, porque queremos amarte. Y queremos darte la gloria con todo lo que hacemos. Ayúdanos a confiar en ti y a no confiar en mis fuerzas, Señor. Ayúdame a depender eternamente en ti, Señor. Que nunca olvide el Evangelio y lo que tú has hecho por mí, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús.